Chicos, ¿se ve bien el pizarrón? Sí, profe. Sí, profe. No los escucho acá, ahí tengo el volumen. Ahora sí, ¿se ve bien? Sí, profe. A ver si ahora aparece, ahí está. En general, bueno, buenas tardes a todos los que hayan ingresado después de que los saludé. Como les dije a sus compañeros al principio, hoy vamos a trabajar solo con práctica y vamos a seguir avanzando sobre la guía número 1 de vectores. ¿Han tenido problema con lo que vimos la semana pasada, antes de que avance con algo nuevo? No, profe. Bueno, ¿se acuerdan que cuando medíamos con coordenadas polares, teníamos que considerar dos cosas? Cuando usamos coordenadas polares, cualquier punto en el plano XY lo podíamos identificar por medio de la distancia al origen, que es el radio vector, o bien, y bien sería con las dos cosas, y el ángulo de inclinación, que es pi. A partir del ejercicio número 4, en realidad en el ejercicio número 4, nos pide dibujar una región en el plano que está formada por los puntos que cumplen con ciertas condiciones, en este caso en coordenadas polares. Cuando trabajábamos con cartesianas, por ejemplo, nosotros podíamos decir el conjunto de todos los XY que pertenecen al plano que cumplan alguna condición, por ejemplo, 0 menor o igual que X menor o igual que 2, 2 menor o igual que Y menor o igual que 3. Tengo dos condiciones para esos puntos. ¿Cómo dibujaba esa región? Bueno, yo me venía a mi sistema de ejes cartesianos y me fijaba cómo se mueve X. X se mueve entre 0 y 2. ¿Cómo dibujo esto sobre el sistema de ejes? ¿Lo ven pixelado? Sí. Lo que pasa es que estoy grabando con la computadora y al mismo tiempo estoy transmitiendo esto con el celular, entonces el internet se complica. A ver. Chicos, ¿así lo ven mejor o no? No, profe, se sigue viendo borroso. Alguien me pidió que acerque un poco más la cámara. Sí, ahí se ve peor todavía, me parece. Ahí está, profe, algo se distingue. Ahí, chicos, ¿se ve algo mejor o igual? No sé. Sí, profe, un poco mejor. Bueno, cualquier cosa me avisan y vamos cambiando a ver qué funciona mejor, si el Wi-Fi o los datos, y vamos probando. No sé. No sé cuál estará peor. En fin, quiero dibujar una región en el plano de los puntos del plano
que cumplen estas dos condiciones. Fíjense que me dice que la abscisa X se mueve entre 0 y 2. ¿Cómo marcaría eso? Si yo quisiera dibujar, por ejemplo, fíjense que les dice 0 menor o igual que X menor o igual que 2. Yo acá voy a tener dos rectas. El X igual a 0, y de estos dos voy a tener el X igual a 2. ¿Cómo dibujo el X igual a 2 constante? Como una vertical. Exactamente, es una recta vertical que pasa por el valor de X igual a 2, pasa por aquí. Como tengo menor o igual, aparece también el igual y considero el X igual a 2. Lo mismo pasa para X igual a 0, que es el eje del asino, ¿cierto? Es este. De la misma manera, después me dice que 2 es menor o igual que Y, menor o igual que 3. Tengo dos rectas, ahora van a ser horizontales, Y igual a 2 e Y igual a 3. Me paro en el Y igual a 2 y trazo una recta. Me paro en el Y igual a 3 y trazo una recta. La región que se encuentra, o tal que los valores de X se encuentran entre 0 y 2, es todo lo que está en esta franja. Y los valores de Y entre 2 y 3 es esta franja horizontal. La región del plano sería todo ese rectángulo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, ahora en el ejercicio número 4 de la guía vamos a hacer lo mismo, vamos a dibujar una región del plano, pero lo vamos a hacer con coordenadas polares. Toda esta idea de dibujar regiones del plano es importante. Por ahí ahora, cuando empecemos a trabajar con vectores, no lo usamos tanto, pero más adelante, cuando empecemos a trabajar con integrales, en la unidad 3, sí lo vamos a usar todo el tiempo. Entonces es importante que nos quede claro cómo se hace. Hagamos el 4A, por ejemplo. 4B. ¿Qué me dice? 2 es menor o igual que el radio, menor o igual que 3, y a su vez, menos un tercio de pi es menor o igual que phi, menor estricto que phi, menor estricto que un sexto de pi. Y esa es la región del plano que yo tengo que dibujar. Entonces, recuerden que las polares las medimos de otra forma en un eje de coordenadas cartesianas. Dibujo mi sistema de ejes. Entonces, ¿qué valores tengo acá? Me está diciendo, por un lado, que la distancia al origen vale 2, y por otro lado, que la distancia al origen vale 3, porque el radio se mueve entre 2 y 3. ¿Cómo hago para encontrar los puntos del plano que distan del origen 2 unidades? Esto es lo último que vimos en la clase pasada. ¿Alguno se acuerda cuáles son los puntos del plano que distan una cantidad constante del origen? Theta y Rho. Bien. Theta es el ángulo de inclinación y Rho es la distancia al origen. Yo tengo la variación de Rho y la variación de θ. Ahora tengo que ubicarlas en este plano. ¿Cómo encuentro los puntos del plano que distan 2 unidades del origen? Si yo tomo un punto acá, no sé cuál es la distancia al origen. ¿Cómo hago para encontrar todos los puntos del plano que distan 2 unidades del origen? ¿Se acuerdan que hablamos sobre las circunferencias? ¿Qué dijimos de eso? Profe, yo me colgué, perdón, pero no vi la
última ya la voy a ver, pero supongo que es haciendo 2 unidades, ya sea para arriba o sea, en las Y o en las X, y haciendo una circunferencia con ese radio. Exactamente, esa es la idea, porque todo punto que se encuentre en una circunferencia de radio 2 dista 2 unidades del origen. Entonces, si yo marco 2 unidades, yo las voy a marcar en todos para que más o menos me salga bonito. Igual las circunferencias nunca me salen bien. Todos los puntos que están sobre esta circunferencia distan 2 unidades del origen. ¿Por qué? Porque tiene radio 2. ¿Cómo voy a hacer para marcar los puntos que distan 3 unidades del origen? Lo mismo, pero con 3. Exactamente, trazo una circunferencia de radio 3. Mucha imaginación, chicos, esto es una especie de dona. Entonces, cuando yo busco los puntos cuya distancia está entre 2 y 3, son todos los puntos que están entre esas dos circunferencias, en esa dona de la que les estoy hablando. ¿Qué me falta ver ahora? Que se cumpla la condición para el ángulo, esta condición. Entonces la voy a tener que analizar. ¿Qué es lo que me dice? Que el ángulo puede ser igual a menos 1/3 de pi. Y yo sé que pi vale 180 grados. Entonces, menos 1/3, ¿cuánto va a ser? Va a ser 180 dividido 3, menos 60 grados. El otro ángulo, ¿qué me dice? Vale 1/6 de pi. Y yo sé que pi es 180 dividido en 6. El ángulo es de 30 grados positivo. Ya habíamos dicho, el ángulo de inclinación se traza con relación a la dirección positiva del eje de las X. Entonces, si yo quiero encontrar los puntos que tienen un ángulo de inclinación de 30 grados con el eje de las X, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calculo 30 grados con referencia a ese X, a ese eje Bien, X. calculo 30 grados. Supongamos que este puntito es 30 grados. ¿Es el único punto que tiene un ángulo de inclinación de 30 grados? No. No, porque si me paro más acá y calculo 30 grados, este puntito también, y este puntito también. ¿Quiénes son en realidad? Son todos los puntos que están en una semirrecta que va desde el origen con una inclinación de 30 grados. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Cuando tengo un ángulo negativo, ¿cómo se miden los ángulos negativos? En sentido horario. Entonces, me paro en el eje de las X y voy a ir hacia abajo, en lugar de hacia arriba. Y mido 60 grados hacia abajo. Este es pi sobre 6 y este es menos pi sobre 3. Bien, ahora tengo que dibujar mi región. Me voy a fijar en los simbolitos. Fíjense que el radio contiene a 2, o la distancia del origen contiene a 2 y contiene a 3. Los ángulos son desigualdades estrictas. No puede valer menos 60 y tampoco puede valer 30 grados, o sea que estos van con línea de puntos. ¿Y mi región del plano cuál es? Es la que está comprendida entre esos dos ángulos de inclinación y dentro de la dona, entre los puntos que distan entre 2 y 3 unidades del origen. ¿Está claro cómo hemos dibujado la región? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer uno más. Pero en este se supone que vamos a avanzar más rápido. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Si alguno tiene alguna duda, hoy particularmente que tenemos tiempo, que yo me puedo demorar en los ejercicios, me preguntan, no tengan vergüenza de preguntarme. Profe, ¿y ese punto tendríamos que hacer un dibujo por cada ítem? Claro, porque van a ser regiones distintas en cada apartado. Ok, gracias, profe.
Vamos, por ejemplo, a ver el T. Bueno, me dice, el radio se mueve entre 1/2 y 3/4. Fíjense que ahora voy a tener un anillo, porque va a ser una cosa bien finita. En mi dibujo voy a tomar una unidad grande para poder dibujarlo. Supongamos que todo esto es 1. Entonces, aquí tengo el 1/2, y aquí en el medio, más o menos, tengo el 3/4. Con mucha imaginación, como les digo siempre, más o menos lo que yo dibujo va a ser una circunferencia. Ustedes háganlo con paz, le va a quedar precioso. Bien, tenemos las dos circunferencias. Entre los puntos que distan 0,5 del origen y 0,75 del origen se encuentra mi región. Ahora tengo que ver la inclinación. Pi se mueve entre 0 y 5/3 de pi. 0 grados, la recta que forma un ángulo de 0 grados con el eje de las x, es el mismo eje de las x. Ya tengo el 0. ¿Qué me está faltando ahora? El 5/3 de pi. Para encontrar el 5/3 de pi, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pi vale 180. Lo divido en 3, me da 60. Bueno, y 60 por 5, 6 por 5 es 30, me queda que pi es igual a 300 grados. ¿En qué cuadrante van a estar los 300 grados más o menos? En el cuarto. Exactamente, porque tengo 90, 180, más 90 más, me voy a 270, y para llegar a 300 tengo 30 grados más. Más o menos por aquí están los 5/3 de pi. Y es un ángulo positivo, estoy dando así toda la vuelta para marcar los 300 grados. Bien, ¿qué cosas me fijo entonces? Primero, las desigualdades. Fíjense que la distancia al origen son todas desigualdades estrictas. El ángulo de inclinación, tengo la menor o igual, o sea, la posibilidad del igual, en 5/3 de pi, pero en 0 ya no. Acá también es una desigualdad en sentido estricto, no incluye el 0. ¿Dónde está mi región? Díganme ustedes en qué cuadrante o cuadrantes, si son más de uno, va a estar la región. En el 1, el 2 y el 3, y un poquito el 4. Exactamente, porque yo estoy dando toda la vuelta, no estoy tomando este pedacito de acá, porque me tengo que mover entre 0 y 300 grados. Mi región es todo esto. En realidad está en todos los cuadrantes, porque también está en el cuarto. Y fíjense que no puedo tomar a las circunferencias, o sea que aquí también va a ir línea de puntos. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, sigamos avanzando entonces. El ejercicio 5 tiene una serie de oraciones, afirmaciones, y les pregunta cuáles de ellas representan magnitudes escalares y cuáles son vectoriales. Ustedes han hablado ya sobre las magnitudes escalares y vectoriales con el profe en la clase del jueves pasado. ¿Qué diferencia hay entre un escalar y un vector? El vector necesita dirección y sentido, aparte del valor numérico. Exactamente. Una magnitud
todo esto también lo deben haber visto en física seguramente, una magnitud escalar, al dar su valor o su módulo, y su unidad de medida ya queda determinada. Por ejemplo, si yo quiero saber qué temperatura hay hoy, yo puedo decir, hay aproximadamente 30 grados Celsius, y ya di la magnitud y la unidad de medida, y pude dar el valor de la temperatura. ¿Qué magnitudes vectoriales conocen? La velocidad, la aceleración. Bien, velocidad yo puedo tener vectorial o la velocidad instantánea, que es escalar, pero en general cuando hablamos, por ejemplo, de una dirección, agregamos el vector. ¿Por qué? Porque hay una dirección y un sentido. Cuando yo hablo de un desplazamiento, por ejemplo, para ir desde mi casa al centro, no va a ser lo mismo el tiempo que tarde si voy por un camino o por otro camino. Tengo que indicar por qué camino me muevo para poder saber cuál es o cuáles son las características del vector. El vector, como dijeron ustedes, tiene distintas características. Yo generalmente tengo una dirección, que es la recta sobre la que actúa, un sentido, que está indicado por la punta de la flecha, porque yo sobre la misma dirección me puedo mover en sentido hacia arriba o en sentido hacia abajo, por ejemplo. Tiene una magnitud o módulo del vector. Que es la intensidad o es el valor numérico que conocemos de ese vector. Aparte de eso, también podemos hablar que tiene un punto de aplicación, que en general se llama origen, y también tiene un extremo. Por eso, si a este punto yo lo llamo A, y a este punto, por ejemplo, lo llamo B, el vector B se puede definir como el segmento de recta entre el punto A y el punto B. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien, lean entonces las opciones o los apartados del punto 5 y díganme una magnitud que sea vectorial. La fuerza necesaria para levantar una caja. Bien, como dice fuerza, al instante me tengo que dar cuenta de que es vector. Otra. La aceleración que se le imprime a un vehículo. Sí, pero otra de las que esté aquí, en la guía. Sí, Eso está está en esa, la profe. guía. Esa de la guía. ¿Cuál es? Yo tengo otra versión de la guía entonces. ¿Qué E. opción es? Perdón? La E. La E. Ah, sí, tenemos versiones distintas, porque yo en la E tengo el precio de una entrada al cine. Bueno, no sé cuál subió al aula el profe, no me había fijado en eso. Pequeño detalle. Bueno, ahora díganme una que sea escalar. La capacidad de un tanque de agua. Bien. ¿Otra? Cantidad de calorías de un calorías alimento. de un alimento. Perfecto. ¿Esas son la A y la B? Sí. Bueno, en esto estamos iguales entonces. Vamos con el ejercicio 6. Recuerden que cuando vieron la clasificación, ya lo había votado. Cuando vieron la clasificación, vieron que teníamos 3 tipos de vectores, ¿no es cierto? Los vectores libres, los deslizantes y los que están anclados o fijos entre 2 puntos. ¿Se acuerdan de eso? Eso también lo vieron con el profe.
Supongamos que yo tengo esa dirección. Si yo quiero dibujar un vector en el plano, un vector libre, un vector cualquiera, puedo dibujarlo considerando esa dirección, por ejemplo, el vector U que vaya desde aquí hasta aquí. Este es mi vector U. Y este vector U, si yo agarro la regla y la escuadra y lo traslado y ahora lo dibujo por acá, es el mismo vector U. Si lo dibujo en el origen, es el mismo vector U. Eso es un vector libre, que yo lo puedo trasladar y mover hacia donde yo quiera. De la misma forma que vectores libres, tenemos otros vectores que están fijos entre dos puntos. Por ejemplo, un vector entre A y B. Si yo tengo acá el punto A y acá el punto B, y dibujo este vector, aunque este vector sea paralelo a todos estos, tiene una dirección idéntica, tiene un sentido idéntico, y supongamos que todos son del mismo tamaño, entonces tienen la misma magnitud, este vector no lo puedo trasladar porque está fijo. Este vector va desde el punto A hasta el punto B. Si yo lo traslado acá, ya voy a tener un vector que va desde el punto P hasta el punto Q. Son puntos distintos. No importa que me quede en la misma dirección, con el mismo sentido, de la misma, o con el mismo módulo, con la misma intensidad. No es el mismo vector porque este vector está fijo entre el punto A y B, y este otro vector está fijo entre el punto P y Q. ¿Queda claro la diferencia? Sí. Bien. En general, nosotros trabajamos con vectores libres. Los podemos dibujar en distintos lugares. Pero hay ocasiones, como el ejercicio que viene a continuación, o en algunas aplicaciones geométricas, donde los vectores representan lados de alguna figura, un triángulo, un paralelogramo, cualquiera de ellas, donde los vectores están fijos. Entonces es importante conocer la diferencia entre un vector fijo y un vector libre. El ejercicio 6 es inmediato, pero es únicamente para que podamos calcular las coordenadas del vector conociendo los puntos, el origen y el extremo. Aquí hay una cosita de notación que se las hago ver para que la tengan en cuenta. Cuando yo hablo de puntos, los indico con letra mayúscula y no va un igual. Va la letra mayúscula, que es el nombre del punto, y entre paréntesis las coordenadas del punto, su valor de abscisa y su valor de ordenada. Cuando indico vectores, por ejemplo, el vector B, lo puedo escribir de formas distintas. Lo puedo escribir como un par ordenado, 2, 3, por ejemplo, pero ¿cuál es la diferencia? Primero, el vector siempre se denota con letra minúscula. Le ponemos la flechita encima. A veces no se le pone la flechita encima, esto lo van a notar por ahí en los parciales o en la teoría, se lo escribe con letra negrita. Y siempre después del nombre del vector va un igual. Y tengo las coordenadas o las distancias que se trasladan sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, que son las componentes del vector. Al vector se lo puede denotar con par ordenado o con notación sería de binomio, como 2 en la dirección del versor Y, más 3 en la dirección del versor J. Cuando yo voy a dibujar un vector, como este vector B es un vector libre, lo puedo dibujar desde el origen, no tengo problema, porque no me está diciendo que está anclado entre dos puntos, para que yo tenga que dibujar el punto y de ahí el vector. Entonces, este vector B, ¿qué es lo que me dice? Que se mueve 2 unidades en la dirección del versor Y. ¿Saben qué es un versor? No entendí bien qué es un versor. Bien, importante. Un versor es un vector cuyo módulo vale 1. Si yo hablo del módulo de Y, vale 1. O sea que su magnitud, su longitud es de 1 unidad. Este
este es el versor Y. Y de la misma forma el versor J se encuentra sobre el eje de la Y. Este es el versor J. Y si hablara de 3 dimensiones, tengo el eje X, Y, Z. Tengo en las 3 dimensiones el versor Y, el versor J, y en Z está el versor K. ¿Sí? Son unitarios. ¿Cuál es la ventaja de que sean unitarios? Que me sirven solamente para indicar dirección. Me dice 2 unidades en la dirección del eje Y, porque si yo hago el módulo de un número es su valor absoluto. El módulo de 2 es 2. Por el módulo de Y, que vale 1, sigue siendo 2. Me muevo 2 unidades en la dirección del eje de la Y. 3 unidades en la dirección del eje de las Jotas. 1 esos 2 puntos, y aquí está el extremo de mi vector. Como es un vector libre, va desde el origen hasta el extremo, que es lo que encontré. Y ahí está dibujado mi vector B. Fíjense que si ustedes ese vector lo proyectan, por ejemplo, o lo aplastan en el piso, ¿qué es lo que tienen? Tienen las 2 unidades que se movieron sobre el eje de las X. Si lo llevo contra la pared, bueno, sería hacia la izquierda o hacia la derecha, si lo quiero llevar contra el eje de la Y, ¿qué es lo que obtengo? Las 3 unidades que me moví en el eje Y. ¿Está claro? Que son las componentes del vector. A todo vector yo lo puedo escribir en forma de binomio, si es en R2, como diciendo cuántas unidades me muevo en la dirección de qué eje. Si yo a este mismo vector B lo escribía como 3 en J más 2 en Y, es lo mismo, porque me está diciendo, me muevo 3 unidades en el eje Y, que tiene el versor J, y después 2 unidades en el eje X, que tiene el versor Y. Es el mismo vector, nada más que está escrito de otra forma. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cuando trabajo en el espacio, lo voy a escribir como un trinomio con 3 componentes. Una en Y, una en J y otra en K. Bien. En el ejercicio 6, me pide encontrar los vectores que tienen como origen un punto y como extremo el otro punto. Entonces, me pide encontrar un vector U que va a ser igual al segmento que está entre el punto P sub 0 y el punto P sub 1. Que va, por eso necesito conocer cuál es el origen, que va desde P sub 0 hasta P sub 1. Cuando yo voy a buscar estos puntos, siempre lo que tengo que hacer es trabajar con las coordenadas de los puntos. Y lo que hago es calcular una diferencia. No voy a dibujar precisamente ese punto, porque tengo que hacer un sistemita muy grande, con 7, con 5. Les voy a hacer una explicación con un vector cualquiera. Si nosotros tenemos este vector, que va desde A hasta B, yo puedo encontrar el punto A, que tiene coordenadas, vamos a poner XA, y sub A, y lo mismo el punto B. Las longitudes del vector no es, fíjense que el vector no viene desde el origen hasta B, sino que viene desde A hasta B. Esta es la componente del vector en la dirección del eje de las X. ¿Cómo puedo hacer para encontrar esa distancia? Puedo tomar la distancia más grande, que llega hasta B, y quitarle la distancia más chiquita, que llega hasta A. Si yo hago esa diferencia, lo que me queda, fíjense que la diferencia me va a quedar precisamente la distancia entre A y B. Por eso, cuando busco las coordenadas de un vector fijo entre 2 puntos, siempre se calculan como el extremo, el punto final, menos el origen. Fíjense, el extremo es 7, el origen es 5. ¿Está claro? Sí, profe.
Bueno, ¿y cómo me quedaría en Y entonces? ¿Y puedo hacer lo mismo? Hago exactamente lo mismo. El extremo, que es 4, menos el origen, que es menos 2. Fíjense, menos y menos se me hace 2, positivo. Y encuentro las coordenadas del punto. Este vector, ¿qué coordenadas tiene o componentes? 7 menos 5, 2, 4 más 2, 6. El vector U, que era el segmento entre el punto P sub 0 y P sub 1, es el 2, 6, que también lo podría escribir como 2 en I, más 6 en J. Cada uno lo escribe como quiere. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Este vector no es un vector fijo, libre, no es un vector que yo puedo dibujar desde el origen. Si lo quiero dibujar en el espacio, voy a tener que ubicar quién es el punto en el plano, quién es el punto P sub 0, y cuál es el punto P sub 1, y en el dibujo es muy sencillo. Ya saben que no es los valores que tengo ahí, ¿no? Yo puedo tomar P sub 0 acá, P sub 1 por aquí, y solo trazo la recta que los une. No necesito otra cosa para trazar el vector. Porque si conozco origen y extremo, trazo el segmento que une, que va desde el origen hasta el extremo. ¿Alguna duda? ¿Me digan algo, chicos? No, profe. No, profe. Profe, ¿está grabando la clase? Sí, se está grabando. Ahora denme un minuto que voy a tomar agua. Vamos a empezar a trabajar ahora ya con operaciones entre vectores, a partir del ejercicio 7. Si ustedes no hablan, yo hablo todo el tiempo y no puedo hablar 2 horas seguidas sin hacer pausa, así que comenten, pregunten todas las dudas que ustedes quieran. Qué bueno, profe. Bien, en el punto 7 les pide operaciones entre vectores. Les da como dato 3 vectores del espacio, del A, B y C, y les pide encontrar otros vectores, como la diferencia, la suma, productos escalares. A partir del 8 vamos a ir a distintos productos entre vectores. Cuando yo sumo vectores, supongamos que tengamos el vector A, 3 menos 2, 5. No les estoy haciendo el ejercicio que tienen en la guía, estoy haciendo otro, pero es lo mismo. Y el vector B, que es igual al 4, 3, menos 1. Si yo quiero sumar vectores, resolver el A más B, ¿cómo trabajo? Sumo componente a componente. Es como cuando ustedes sumaban en el colegio en la primaria, cuando ponían un numerito abajo del otro y decía, sumo las unidades, sumo las decenas, sumo las centenas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Bien. Entonces, sumo las componentes. El X lo sumo con X. 3 más 4. El Y lo sumo con Y. Menos 2 más 3. El Z lo sumo con el Z. 5 menos 1. Y ya pude encontrar mi vector suma. 3 más 4, 7. Menos 2 más 3, 1. 5 menos 1, 4. No hacen falta todos los pasos. Y ya tengo el vector suma. ¿Cómo voy a trabajar con un producto de un escalar por un vector? Recuerden, un escalar es un número, un vector tiene, primero, componentes, y segundo, tiene dirección y sentido. Entonces, si yo quiero hacer el producto de un escalar, por ejemplo 2, con un vector, el vector A, ¿qué es lo que digo? Mi escalar 2 multiplica
a todo el vector A. Cuando resuelvo ese producto, es prácticamente, o es la misma idea de aplicar la propiedad distributiva, porque este escalar 2 afecta a cada una de las componentes del vector. Lo tengo que multiplicar por 3, por menos 2 y por 5. ¿Qué me termina quedando? 2 por 3, 6, 2 por menos 2, menos 4, 2 por 5, 10. Y tengo el vector 2 veces A, que lo único que hace gráficamente es aumentar la longitud de mi vector. Si yo tuviera, dibujo en el plano porque se ve más clarito, si yo tuviera aquí mi vector A. Mi vector A se mueve sobre una recta de acción, que es la que me da la dirección. Tiene una longitud. Esta magnitud, o esa longitud, bueno, quería hacer una llave, está mejor, es el módulo de ese vector. Si yo ahora quiero el vector 2 veces A, ¿qué es lo que hago? Tomo mi regla, mido el vector A, y lo vuelvo a trasladar desde el punto donde termina A, al mismo vector A, hasta aquí. Entonces, todo esto sería el vector 2 veces A. Ahora, si lo que yo estoy buscando es, por ejemplo, el vector menos A, ¿qué es lo que estoy diciendo? El escalar menos 1 lo multiplico por el vector A. Sigo moviéndome sobre la misma recta de acción, lo único que hago es cambiar los signos de los elementos del vector. Me quedan menos 3, 2 y menos 5. Gráficamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y lo estoy dando vuelta, estoy buscando el vector opuesto. Si yo acá tenía el vector A, el menos A va a tener la misma longitud, agarro la regla, lo mido, pero en sentido contrario. Este de aquí sería mi vector menos A. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Sí. Y si ahora yo buscaría, por ejemplo, gráficamente el vector menos 3 veces A, ¿qué tendrían que hacer gráficamente? ¿Cómo, profe? Menos 3 veces A. Si yo en el gráfico quisiera encontrar menos 3A, ¿qué haría en el gráfico? El sentido se invierte y se multiplica por 3. Exactamente. Lo invertí y tengo el menos A. Ahora tomo su longitud y la escribo 3 veces. Y si tuviera un medio de A, ¿qué es lo que hago? Divido el módulo en 2. Exactamente, voy a tener la mitad de la longitud, hasta aquí nada más. Este sería el un medio de A, bueno, un poquito más para que sea exactamente la mitad. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ya hemos visto la suma, el producto por un escalar. ¿Cómo haría, por ejemplo, no sé, 2 veces A, que ya lo habíamos calculado, menos 3 veces B? ¿Cómo hago esa operación? Primero los multiplico, después los resto. Bueno, multipliquemos 2 por A, ¿qué es lo que tengo? 2 por el 3, menos 2, 5, menos 3 por B, que es el 4, 3, menos. Aquí, cuando hacen estas operaciones, ustedes generalmente ya hacen 2 por 3, menos 3 por 4 y ponen el resultado. Y está bien, porque yo trabajo componente a componente. Yo les aconsejo siempre que primero hagan el producto, porque si no, en algún paso se lo olvidan. O me olvido el signo, o me olvido alguno de los dos productos, y el resultado me sale mal. 2 por 3, 6, 2 por menos 2, menos 4, 2 por 5, 10.
En general también les aconsejo, nunca dejen el signo menos, pónganle el signo más. ¿Por qué? Porque en algún momento me olvido de restar y sumo. Y también se me complica la cosa. Menos 3 por 4, menos 12. Menos 3 por 3, menos 9. Menos 3 por menos 1, más 3. Ya directamente al más no lo pongo. Y un pasito más, resuelvo la suma. 6 menos 12, menos 6, menos 4, menos 9, menos 13. 10 más 3, que no sé qué parece, 13. Y ya tengo el vector 2 veces A menos 3 veces B. ¿Alguna duda con estas operaciones? No. Bien. Entonces, a ver, tienen más operaciones entre tres vectores en este caso, pero son todos productos, sumas o diferencias, que no hay ningún problema. Pasemos al ejercicio 8. Vamos a seguir avanzando. Este paso termina el práctico hoy, chicos. ¿Qué tenemos en el ejercicio 8? Nos pide calcular el producto escalar. Bueno, vamos a trabajar con dos tipos de productos. Tengo el producto escalar, que también se lo llama producto punto, y lo voy a poner acá entre paréntesis al punto, y el producto vectorial, que también lo pueden llamar producto cruz. Son distintas operaciones. Ambos son productos entre vectores. El producto escalar se va a escribir como A punto gordito B, por eso es producto punto. Y el producto vectorial, A por B, por eso es producto cruz. El resultado del producto escalar es un escalar, por eso se llama producto escalar. El resultado del producto vectorial es un vector, por eso se llama producto vectorial. Los dos se resuelven de formas completamente distintas. No puedo comparar un producto con el otro. Y los dos tienen aplicaciones geométricas completamente distintas. Entonces debo considerar ambos productos como cosas distintas, identificar de cuál de los dos se trata. El producto escalar es el puntito lleno, el vectorial es la cruz, ¿sí? En un principio vamos a trabajar con el producto escalar, pero quería hacer la comparación. Bueno, les voy a escribir la definición ya. La definición del producto escalar me dice que la A por B se calcula como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos. Yo acá voy a poner phi, pero phi es igual al ángulo entre vector A y vector B. ¿Sí? En cambio, cuando hablo de producto vectorial, el módulo del producto vectorial se calcula como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que está entre los dos vectores. El ángulo es el mismo, ¿sí? Fíjense que aquí veo cosas muy parecidas. En ambos casos aparecen los módulos. La función trigonométrica es distinta. No las puedo confundir porque son distintas y tienen significados distintos. En el caso del producto escalar, yo encuentro el resultado del producto. En el caso del producto vectorial, yo solamente encuentro el módulo, es decir, la intensidad o la longitud de ese vector. Después de encontrar ese módulo, tengo que utilizar otra regla, la regla de la mano derecha, que ya la deben conocer. ¿Todos están cursando física? Yo creo que sí, profe. Deberían estar todos cursando física, pero a veces pasa que tenemos alumnos que han ingresado
recién ahora en las vacaciones de julio, después de hacer cursillo de nivelación, no me acuerdo cómo se llama, después de el trayecto de formación complementaria. Algunas veces hacen el trayecto de formación complementaria e ingresan a la materia, a la carrera, digamos, recién en el segundo cuatrimestre, pueden cursar esta materia, aunque no hayan cursado ni física ni análisis. Por eso es que les pregunto. Bueno, en fin, para calcular la dirección y el sentido del producto vectorial, lo que usan es la regla de la mano derecha, o la del sacacorcho, o del tirabuzón, que es la misma regla que me sirve cuando tengo un producto entre dos vectores, un producto vectorial. ¿Sí? A fin de cuentas, estas son las definiciones para ambos vectores, o para ambos productos, pero nosotros utilizamos también algunas reglas prácticas para calcular. ¿Puedo borrar? Sí. profe. Sí, profe. Bueno, en el enunciado del punto 8 les pide calcular el A por B y encontrar o determinar ese ángulo que se forma entre los dos vectores, entre el vector A y el vector B. Porque recuerden, como les dije recién, la vamos a escribir aquí al costadito, la definición del producto vectorial me dice que es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre ambos vectores, o que se forma entre los dos vectores. Fíjense que si yo quiero encontrar este ángulo, todo lo demás que aparece en la igualdad tiene que ser dato. El módulo de un vector yo lo puedo calcular. Si yo tengo, por ejemplo, el vector A, es el vector, no sé, 4 en I menos 2 en J, y lo quiero escribir con la notación de par ordenado, ¿cómo lo escribo? Digo 4 en la dirección del eje de la Y, y en el eje de la J, ¿qué es lo que voy a escribir? O la componente I del vector. -2. Exactamente, va con el signo. Aquí las dos notaciones son equivalentes, como les dije antes, pero no las confundo, ¿no? Si yo uso par ordenado, no puedo poner versores, no puedo poner I y J. Si uso notación con versores, con I y J, que son mis versores canónicos, así se llaman, no puedo poner coma o punto y coma, porque es una suma algebraica. Nunca mezclo las dos notaciones, son equivalentes, pero no las mezclo. Yo tengo el vector, puedo calcular su módulo. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? La raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes. Exactamente, como el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de las componentes. 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado, ¿cuánto vale? 16. Menos 2 al cuadrado, 4. recuerden, todo número elevado a una potencia par, cuadrado en este caso, siempre es positivo, o sea que yo siempre tengo una suma. Y me queda la raíz de 20. Puedo calcular el módulo de A. Si conozco a B, supongamos que sea el menos 1, 3, puedo calcular el módulo de B. Pero si yo calculo el módulo de A y el módulo de B, todavía no conozco el ángulo. Entonces, como no conozco el ángulo, no conozco el resultado del producto escalar. Y no puedo calcular ni este, ninguno de los dos. Para calcular el producto escalar, voy a usar la regla práctica. Voy a decir, A por B es igual a ¿qué? Cuando resuelvo un producto escalar, yo trabajo en una forma parecida a la suma. ¿Se acuerdan que la suma yo le dije sumo componente a componente? Bueno, acá multiplico componente a componente.
La X la multiplico con la X, la Y la multiplico con la Y. 4 por menos 1. Menos 2 por 3. Y el resultado de un producto escalar, no se olviden que es un número. Y es la suma de estos productos parciales. Esa es mi definición o mi regla práctica. Para calcular un producto escalar, yo resuelvo la suma de los productos parciales entre las distintas componentes. La X con la X, más la Y con la Y, y si fueran 3 componentes, más la Z con la Z. Y si fueran 4, más la W con la W. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, me dice 4 menos 1 es menos 4, menos 2 por 3 es menos 6, me queda que el producto escalar vale menos 10. Ya encontré el resultado del producto escalar. Una vez que conozco el valor del producto escalar, ahora sí puedo encontrar el ángulo, porque ya este también es dato. Lo único que tengo que hacer es despejar el ángulo de mi definición. ¿Cómo nos quedaría? Menos 10 dividido raíz de 20. Pero me falta calcular la raíz de b todavía, ¿no? Coseno de phi va a ser igual al resultado del producto escalar entre a y b sobre el módulo de a por el módulo de b. Habíamos calculado recién el módulo de a y dijimos que era raíz de 20, pero todavía no calculé el de b. El módulo de b, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada, de menos 1 al cuadrado, que vale 1, más 3 al cuadrado, que vale 9, me queda raíz cuadrada de 10. Ahora sí, si continúo despejando desde aquí, ¿qué es lo que digo? Phi es el arco coseno de menos 10 sobre raíz de 20 por raíz de 10. Y voy a poder encontrar el ángulo entre esos dos vectores. Usen la calculadora y me dicen cuál es el ángulo. ¿135? Aproximadamente 135 grados. Y es posible, porque 135 está en el segundo cuadrante, y el segundo cuadrante el coseno es negativo, por eso el coseno de phi me da un número negativo. No tengo yo la calculadora a mano aquí, chicos, para revisarlo, pero sí, ¿a todos les da igual? El ejercicio lo acabo de inventar, así que no puedo decir mucho. Bueno, de esta misma forma se trabaja para todos los apartados que tenemos en el punto 8. Ahora sí les resuelvo uno de los que está ahí en el punto 8, para que nos quede ya ese hecho. ¿Alguna duda? Fíjense que el vector B les dice 15 en I más 0 en J más 0 en K. Yo directamente lo puedo escribir como 15 en I. Si no aparecen los otros versores, ¿qué es lo que me está diciendo? Que las otras componentes son 0. Muchas veces, si ustedes no ven las otras componentes, creen que
no es un vector, que es un número, o que hay algún problema con cómo está escrito el vector. Por eso yo les puse los ceros. Pero si no aparecería el cero, si yo tengo esto, de todas formas, al ver que hay un versor K, que es el del eje de la Z, yo tengo que saber que este es un vector del espacio. Y que su primera componente, como no aparece el versor Y, su primera componente vale 0. ¿Sí? Bueno, calculemos el módulo de cada vector, porque de todas formas los voy a necesitar después para el ángulo. Bueno, empecemos con el producto vectorial. A por B. Me dicen ustedes, ¿cómo resuelvo el A por B? Chicos, les acabo de explicar qué voy a hacer. Multiplicando cada una de las componentes por las que corresponden las de X con las de X, las de Bien, Y con las de decime Y. cuál sería el primer producto. 0 por 15, 0. Bien, 0 por 15, más, Más 8 por 0, que también es 0, y más menos 7 por 0, que también es 0, y en este caso el resultado del A por B es 0. Después vamos a buscar el ángulo. El coseno de phi va a ser igual al A por B sobre el módulo de A por el módulo de B. No es necesario que calcule el módulo de A ni el de B, porque 0 dividido cualquier cosa es 0. O sea que directamente puedo decir que phi es el arco coseno de 0 grados. Perdón, el arco coseno de 0. ¿Cuánto vale entonces mi ángulo phi? 90 grados. No. Perdón, no te escuché. ¿Cuánto dijiste? 90 grados. Ah, perfecto. 90 grados. 40 escuché y digo, pero claro que no diga 40, me hubiera dicho 0 en todo caso. 90 grados. ¿Qué significa eso? Que los vectores son perpendiculares. Que A es perpendicular o es ortogonal a B. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es la aplicación geométrica del producto escalar. Un producto es dos vectores, y esta sería la definición de vectores perpendiculares. A es perpendicular a B si, solamente si, el producto escalar entre A y B vale 0. Entonces, si yo tengo un ejercicio donde me hable de que los vectores sean perpendiculares, el solo hecho de que a mí me hable de vectores perpendiculares me tiene que hacer pensar en producto escalar. ¿Está claro? Sí, profe. 5 minutos de descanso. Llenen la asistencia. Pongan en el chat la asistencia, así yo después grabo el chat y ya lo tenemos a eso registrado.
El punto 9, 10 y 11 de la guía son problemitas de aplicación o ejercicios donde seguimos trabajando con el mismo concepto, con el producto escalar y los vectores perpendiculares. Por ejemplo, a ver, en el ejercicio 9 les pide que dibujen un vector, en un caso en el plano, en el otro en el espacio, y que luego calculen el ángulo que forma cada uno de los vectores con la dirección positiva del eje de las abscisas. El eje de las abscisas es el eje X. Vamos a hacer lo mismo con el eje de ordenadas, nosotros, por ejemplo. Supongamos que tengo un vector B, lo trabajemos en el espacio, que tiene componentes 2 en Y, más 1 en J, más 3 en K. Estoy haciendo uno bastante sencillo. Para dibujar en el espacio, yo tengo que dibujar mi sistema de ejes, que en este caso tengo 3 ejes. En general no les pedimos que dibujen mucho en el espacio, pero más o menos tengo que saber ubicar un vector, ¿sí? Si no, pueden usar las herramientas, pueden usar el Microsoft Mathematics, pueden usar el GeoGebra. Bueno, eso quiere ser una recta, chicos. No sé si conocen alguno, han usado alguno de los graficadores. Creo que en análisis usan mucho el GeoGebra. Bien. Cuando voy a dibujar, yo tengo que elegir una unidad, igual que cuando dibujamos en el plano. Supongamos que yo considero que todo esto es una unidad sobre el eje Y. Sobre el eje Z voy a tomar la misma unidad. Y sobre el eje X la voy a tomar un poquito más chica, porque el dibujo del eje X es el que me da la profundidad o la perspectiva, ¿sí? Entonces, si yo tomé una unidad de 1 centímetro para el eje inclinado, en este caso el X, que es el que me da la perspectiva, voy a tomar más o menos 0,7, un poquito más de la mitad. Ahí más o menos se pueden ver los dibujos. Me dice, tengo 2 unidades en la dirección del versor Y, o sea, sobre el eje X. A ver que esto más o menos es mi unidad en X. Tengo las 2 unidades. Una unidad en el eje de la Y. Y yo ahí, en este caso, voy a dibujar todo para que ustedes vean de dónde aparece. Puedo pararme en uno y tomar mis 2 unidades. 1, 2 unidades. Pararme en el 2 y tomar una unidad hacia la derecha. Y puedo dibujar la base en este caso no va a ser un cubo, porque no todos los lados son iguales, pero es una especie de paralelepípedo. Es como una cajita de remedios. Ya trabajamos con las unidades sobre el eje de las X y el eje de las Y. Vamos a las 3 unidades en Z. Puedo subir mis 3 unidades. 1, 2 y 3. Me quedó medio chica la unidad. Con reglas siempre sale más bonito. Más o menos el 1, el 2 y el 3. En este valor de z igual a 3 puedo volver a dibujar el mismo rectángulo. Tomo las 2 unidades, una unidad a la derecha, y puedo dibujar el mismo rectángulo. Parece que me quedó medio chiquito. Y luego todos estos vértices los vamos a hacer con línea de punto.
Y si lo hacen con regla, les va a quedar justo, hermosa ahí, la cajita de remedios. ¿Cómo ubico el vector? Es el que va desde el origen al vértice, este vértice, o arista sería, ese vértice de este paralelepípedo. Este es mi vector B. Fíjense que si ese vector B yo lo descompongo, primero descompongo bajo en Z. Aquí llegué al Z igual a 0. Me muevo a X, me muevo a Y, y tengo las tres unidades. El X igual a 2, el Y igual a cosa, y acá tengo el Z igual a 3. En general, cuando los dibujamos, no hacemos todos estos pasos. Pero lo importante es saber de dónde vienen todos esos pasos. Cuando lo voy a dibujar, ¿qué es lo que hago en realidad? Voy dibujando cada una de las componentes del vector. Tengo 2 en la dirección del versor Y. 1, 2. Llegué a este puntito. A partir de ahí tengo 1 en la dirección de J. Una unidad en J. Llegué a este puntito. A partir de ese puntito subo 3 unidades en K. 1, 2, 3. Ese puntito es el extremo del vector. Va desde el origen, bueno, si quieres un efecto, hasta el extremo del vector. Ese extremo del vector coincide con el vértice del cubo que teníamos dibujado antes. ¿Quedó claro cómo los dibujó? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra cosa me pedía? Encontrar un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma el vector con la dirección positiva de algún eje. Por ejemplo, yo voy a buscar la dirección positiva del eje de ordenadas, que sería del eje Y. Entonces, el eje de ordenadas o el eje Y es este eje, ¿no es cierto? La dirección positiva es esta. Porque negativa es hacia la izquierda. No la hemos dibujado. El ángulo que estoy buscando, que no conozco, es este ángulo phi. ¿Cómo hago para encontrar ese ángulo? Bueno, por definición de producto vectorial, producto escalar, perdón, yo sé que el coseno del ángulo phi va a ser igual a ¿qué? Al módulo de B, perdón, al producto escalar de B con otro vector sobre el módulo de B por el módulo de ese otro vector. Ese otro vector tiene que ser la dirección positiva del eje de la Y. ¿Cómo escribo este vector? Puedo tomar cualquier vector. Pero así como puedo tomar cualquier vector, puedo tomar el versor en esa dirección. ¿Cuál sería el versor? El J, que está ahí. Porque es la dirección positiva del eje Y. ¿Queda claro? Silencio total. ¿Entendieron, chicos? Profe, el ángulo que estoy buscando, o sea, se me complica entenderlo cuando tengo 3 dimensiones. Igual estoy buscando el ángulo entre Z e Y, o entre cuál y cuál. Entre un vector, supongamos que este es mi vector B. Si quiero el vector B con la dirección positiva del eje Y, el ángulo, esta es la dirección positiva del eje Y, ¿no es cierto? El ángulo que estaría buscando es este. Ajá, bien, 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 bien. Pero para encontrar el ángulo, yo voy a trabajar en realidad con estos dos vectores. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con esta definición del producto B escalar. Tengo que poder escribir ese vector. Aquí tengo el vector B. ¿Cómo escribo el vector que me indica la dirección positiva del eje Y? Puedo tomar cualquier vector, pero si es el vector en la dirección positiva del eje Y, supongamos que yo lo puedo llamar U. ¿Tiene componente en X?
este vectorcito rojo, ¿tiene alguna componente en la dirección del eje de las X? No, no tiene. No, 0, ¿no es cierto? Y la única componente que tiene está sobre el eje Y. ¿Puede ser -4, por ejemplo? No. No, porque es la dirección positiva, podría ser el 4. También podría ser, supongamos que ahora lo llamemos, no sé, A, podría ser el 0,1, ¿o no? Porque no importa si es este pedacito o es un vector así mucho más grande, sigue siendo la misma dirección, porque recuerden que cuando hablamos de ángulo, lo único que nos interesa de esos vectores es la dirección. Porque el ángulo entre este chiquitito y B, y entre este grande y B, es el mismo. ¿O no? Sí, profe. Bien. Entonces, este vector A que yo llamé 0,1, no es otra cosa que el versor J. Esto es igual al versor J. El versor J es este vectorcito unitario, que tiene módulo 1, llega solo hasta el 1, que solo tiene, si yo quisiera escribir el J, lo puedo escribir como, tiene 0 en X, 1 en Y, o lo puedo escribir como 0 en Y, más 1 en J. Fíjense que esta notación y esto es exactamente lo mismo, porque 0 por Y es 0, y 1 por J es J. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. No, esto les cuesta un montón a todos, nada más que los del resto no se han animado a preguntar. ¿Cómo hago en el espacio? Y pasa lo mismo, porque acá tengo el J. ¿Y cómo puedo escribirlo al J? Al vector J. Como 0 en Y, más 1 en J, más 0 en K. Lo único que estoy agregando es una dirección más que también vale 0. Es lo mismo que cuando lo trabajé en el plano. Entonces, si yo estoy buscando el ángulo que se forma con la dirección positiva del eje Y, ¿cuál es el vector que voy a considerar? El versor en la dirección del eje Y, porque es la dirección positiva, y además es unitario, o sea que ya este módulo no lo voy a tener que calcular. Acá tengo J, y acá tengo J. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿El resto de los chicos alguna pregunta? Este tipo de ejercicios, chicos, de encontrar un ángulo con una dirección de un eje, siempre van en parcial. Parcial o recuperatorio o flotante, pero es un tema de parcial siempre. Bien, supongo que no, lo sigamos calculando. Entonces, ya sé que el coseno del ángulo va a ser el producto escalar entre B y J sobre el módulo de B por el módulo de J. Bueno, tengo que calcular el producto escalar entre B y J. B por J. ¿A qué va a ser igual? 2 por 0, que es 0, más 1 por 1, que vale 1, más 3 por 0, que es 0, ese producto escalar vale 1. Dividido los módulos. El módulo de J vale 1, porque lo sé por definición de versor, un vector unitario. Me falta calcular el módulo de B. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, más 3 al cuadrado, que es 9, me queda raíz de 14. Ya puedo reemplazar todo. El coseno de phi va a ser igual a 1 sobre la raíz de 14. Phi es igual al arco coseno de 1 sobre raíz de 14. Y ustedes me dicen más o menos cuál es el ángulo que forma ese vector B con la dirección positiva del eje de la phi. 74, creo. Sí, aproximadamente, porque nunca salen ángulos exactos, aproximadamente 74 grados. ¿Alguna duda?
No. Bueno, queda media hora. Les voy a presentar un poquito. No quiero ir a producto vectorial todavía. Nos quedan dos temas. Producto vectorial y sus aplicaciones, y el producto mixto, que es una mezcla del producto escalar con el producto vectorial, que también tiene su aplicación geométrica. Bueno, chicos, el lunes que viene también es feriado, o sea que nos vamos a volver a ver el jueves recién. Y nos estamos, con todos los feriados que nos están tocando, nos venimos demorando mucho con la primera unidad. Una cosa que les aconsejo, traten de hacer los trabajos prácticos. No se olviden que ustedes tienen que subir los trabajos al aula, eso por un lado, y por otro lado, la primera unidad es bastante más sencilla que las otras. Entonces, yo sé que por ahí esta les puede parecer bastante accesible, lo pueden hacer en un ratito, pero a partir de la unidad 2 van a necesitar mucha práctica. Entonces es importante que vayan haciendo los trabajos. Veamos el ejercicio 11, los últimos que les voy a preguntar hoy, pero quiero que trabajen un poquito ustedes, ¿sí? Y con eso termino la clase. No voy a entrar en producto vectorial todavía porque no les quiero dar todo sin que hayan visto nada de la teoría. El ejercicio 11. Hasta ahí pueden llegar. El 12 ya empieza con producto vectorial. El 11 me dice determinar el valor de una incógnita de manera que los vectores U y B sean ortogonales. Entonces me está diciendo N, no sé cuánto vale, lo que tengo que encontrar. Me dice que U es el vector 12 por N en I, menos 2N en J, más 3 en K, y que B es el vector 3 en I, menos 3N en J, más 16 en K. ¿Qué otro dato me dice? Que esos dos vectores tienen que ser ortogonales. ¿Qué significa que tienen que ser ortogonales? Que sean perpendiculares. Bien, me está diciendo que U tiene que ser perpendicular a B. ¿Qué harían para resolverlo? El producto escalar de los dos lo igualo a 0. Perfecto. Si son perpendiculares, esto me dice que U por B tiene que ser igual a 0. Este es el dato del ejercicio, porque si yo no me doy cuenta de esto, no lo puedo resolver. Bueno, ya sé que el producto escalar tiene que valer 0, ahora resuelvo el producto escalar. U por B, ¿a qué va a ser igual? A 12N por 3, más menos 2N por menos 3N, más 3 por 16. U por B, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 0. 12N por 3, ¿qué me queda? 36 veces N, menos por menos es más. 2 por 3, 6, N cuadrado. 3 por 16, 48. Resuelvo la ecuación cuadrática y voy a tener las soluciones. La pueden resolver así, está bien. Yo siempre les aconsejo que, si todos estos son múltiplos, la pueden simplificar, porque yo toda la ecuación la puedo dividir en 6, y de pasada la voy a ordenar. ¿Qué me queda? N cuadrado, 36 dividido 6 es 6, 48 dividido 6 es 8.
Y esta ecuación cuadrática tiene la misma solución de la anterior y la voy a resolver con unos cálculos un poquito más sencillos. Díganme cuáles son los valores de n. Menos b, más menos, b cuadrado, menos 4 por 8, sobre 2 veces a, que vale 1, sobre 2. $36 menos 32 es 4, la raíz de 4 es 2, y voy a tener dos soluciones. Menos 6 más 2 menos 4, dividido 2 menos 2, menos 6 menos 2 menos 8, dividido 2 menos 4. ¿Qué nos pedía el enunciado? Determinar el valor de n de manera que los vectores sean perpendiculares. ¿Qué responderían ustedes? Profe, creo que la número 1 es -1. ¿Puede ser? Menos 2. No, menos 2 me da. 36 menos 32 es 4, y la raíz de 4, 2. Menos 6 más 2 menos 4, dividido en 2, menos 2. Ay, capaz que hice algo mal. Bueno, Revisar varias veces, chicos, yo me equivoco acá también, o sea, todos nos equivocamos cuando hacemos cálculos. Si ustedes notan un error, me avisan, porque muchas veces yo sumo mal o hago varias cosas mal, me ha pasado más de una vez. Bien, entonces, como el ejercicio me pedía encontrar n para que los vectores sean perpendiculares, voy a responder aquí así no borro nada, ¿yo qué podría responder? Podría responder que u es perpendicular a b, sí, solo sí, o para n igual a menos 2 y n igual a menos 4. Ahora, si el ejercicio hubiera sido distinto y me hubiera dicho los vectores no son perpendiculares, si el ejercicio a mí me pide encontrar el valor de n para que el vector u no sea perpendicular al vector b, para que sea un ángulo distinto de 90 grados. Yo solo sé trabajar con el ángulo de 90 grados, o sea que voy a seguir trabajando con esto. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que el producto escalar tiene que ser distinto de 0. Resuelvo el igual a 0, porque no puedo resolver el distinto. Encuentro las soluciones. ¿Y cómo respondo? U no es perpendicular a B para todo n perteneciente a los reales, sin los dos valores para los que sí lo es. ¿Queda claro? sí, profe. Son dos ejercicios distintos. A mí me pueden preguntar que sea perpendicular o que no lo sea. Siempre los resuelvo igual, porque yo encuentro los dos valores donde sí es perpendicular. Para todos los otros valores, no lo es. También puedo responder eso. Bueno, chicos, con esto terminamos hoy. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿a la guía la podemos subir con fotos de las hojas? Sí, la pueden subir con fotos, pero en general lo que les pedimos es que suban un solo archivo. O sea, lo que hacen es sacan las fotos, las pegan en un Word, y bueno, puede pasar que sea muy pesado, entonces mejor lo guarden como PDF, y ahí las pueden subir. Bien, gracias. Voy a parar la grabación, y bueno, cualquier cosa que tienen duda me preguntan.